nuestro corazón estemos atentos a la palabra del Señor. La esencia misma del apóstol Pablo con respecto a el Evangelio es lo que ya hemos estudiado en Romanos 1, ¿qué? A ver, 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder, es potencia, es explosión, es dinamita de Dios para salvación. Amén. Con eso el apóstol Pablo lo está diciendo todo con respecto al Evangelio. Ahora encontramos una nueva experiencia en el apóstol Pablo, y es cuando escribe la carta a los Efesios. Es bueno que usted, hermano, hermana, sepa que la esencia de la carta a los Efesios tiene que ver con lo que es el fundamento mismo de la doctrina para la edificación de la iglesia. Por eso él dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos la carta a los Efesios, nos damos cuenta que el contenido de esa carta está siendo dirigido a cada uno de nosotros. Es como si cuando yo leo la carta a los Efesios, que continuamente, a mí me gusta todo lo que, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero cuando leo las cartas apostólicas, y en especial la carta a los Efesios, es como que si yo viera al apóstol Pablo sentado frente a mí y estuviéramos ahí hablando, estuviéramos como conversando, como que él me estuviera hablando, porque eso es algo que nosotros tenemos que vivenciar. Es que la palabra es para vivenciarla. Yo leí muchas historietas y escuché también muchas novelas, radionovelas. Oiga, cuando yo escuchaba Calimán, me metía en las selvas con Calimán. Y yo oía a Solín, y verdad, ese Solín era como, ahí está el personaje. Cuando escuchaba la radionovela de Arandú, no, yo estaba metido allá también con ellos. Y uno se metía, es que uno realmente se metía. Cuando leía fotonovelas de Corín Tellado, resulta es que llorando con la... Sí, resultaba llorando. Eso es vivenciar. Entonces, la palabra de Dios hay que vivenciarla. Hay que traerla al medio, a nosotros. ¿Por qué? Porque encontramos que el Señor nos está hablando a través de ella. Y Pablo dice acá, ya prácticamente cerrando el capítulo o cerrando el libro de los Efesios, dice, y por mí está pidiendo la oración. Y en ese momento él está, hermanos, preso. Él está entre cadenas. Si usted se da cuenta del verso 10, sí, hasta el mismo verso 20, donde habla de la armadura de Dios, él se puso a mirar al soldado romano que lo tenía allí en guardia, y de cada una de las piezas de la armadura, Pablo sacó una gran enseñanza.
y esa enseñanza ha sido transmitida a través de las generaciones a la iglesia. Entonces, él está entre cadenas y allí está la soldadesca romana montándole guardia. Y ya concluyendo entonces el escrito a los Efesios, a la carta de Éfeso, que precisamente la escribió desde la prisión, dice, y oren por mí, por favor, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, el Señor me inspire para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio, hermanos, es todo un misterio. Amén. Y si nosotros nos pusiésemos a puntear, o sea, sacar puntos acerca sobre el misterio del Evangelio, tendríamos que proclamar vigilia en esta noche. Tendríamos que proclamar vigilia. Pero encontramos dentro de esos misterios del Evangelio cómo el apóstol Pablo trae a su memoria que el Evangelio, como decíamos el jueves anterior, el Evangelio, que es la palabra, que es el mismo verbo, se hizo carne. Entonces allí encontramos lo que es el misterio de la encarnación de la palabra, el ministerio o el misterio de la encarnación del verbo, el misterio de la encarnación del Evangelio. Y hay algo maravilloso para la iglesia, hermanos, y es que el Señor a través de estos 2021 años nos ha venido revelando su deidad. Nos ha venido mostrando, enseñando que dentro de su deidad no hay una trinidad, sino que Él es uno y que uno es un hombre. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. Dentro del misterio, el apóstol Pablo considera un misterio lo que es la humillación y la exaltación de Cristo. La humillación, que siendo el Espíritu eterno, Él se humilla. Él se humilla. Miremos allá en Filipenses capítulo 2, verso 5 al verso 11, porque estamos hablando de lo que es ese misterio del Evangelio entre tantos misterios que Él mismo tiene. Haya pues, y nos está hablando a nosotros, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que Pablo nos está exhortando a que usted y yo tengamos el sentir que el Señor Jesucristo tuvo. ¿Y cuál fue ese sentir? Que siendo en forma de Dios, en otras palabras, que siendo el mismo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Por qué, hermanos? Él no consideró usurpar, tampoco robar, porque Él mismo es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén. O sea que Él no ha usurpado nada, Él no ha robado nada, porque Él mismo es Dios, y eso sí que es un misterio. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí estamos entonces, hermanos, conociendo lo que es la humillación de ¿quién? De Cristo, quien siendo Dios se hizo hombre, y en esa condición de hombre se hizo siervo, y como tal fue hasta la cruz
del Calvario por nosotros. Entonces, si Él toma esa posición de humillación, ¿quiénes somos nosotros para no humillarnos delante de su presencia santa? ¿O quiénes somos nosotros para mantener ese espíritu de ira, ese espíritu de rabia, ese espíritu de soberbia, ese espíritu de enojo, ese espíritu de no perdón y de misericordia para con aquellos quienes nos rodean? Allí vemos entonces el ejemplo del mismo Señor Jesucristo para nosotros. No escatimó, siendo Dios, igualarse ¿a quién? A nosotros. Y continuamos. Y vemos entonces donde habla ya de la exaltación. Y en su exaltación entonces se nos enseña, hermanos, y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre santo, ¿qué suceda? Se doblegue toda rodilla de todo lo que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, toda potestad, todo dominio. Fuerte ese aplauso al Señor. Todo, absolutamente todo. Debe exaltarlo, glorificarlo y confesar su nombre. Pablo estaba empeñado en destronar la idolatría del imperio romano. Pablo estaba empeñado en destronar la adoración a los césares. Ciudadanos romanos, los césares no son nada en comparación del Dios a quien yo adoro y glorifico. Amén. No tienen valor de nada. Y son palabras fuertes. Ahora escuchaba al hermano Arnold, denúncielo. Amén, denúncielo. Y hay que denunciar lo que precisamente el apóstol Pablo viene denunciando a través de la historia de la iglesia, usándonos ¿a quién? A nosotros. Amén. Hermanos, y el imperio romano tambaleó con las enseñanzas del apóstol Pablo. Solo que ya el imperio romano, revivido en el papado, pues se levantó con todo su santoral, con toda su idolatría, con toda su hechicería, con toda su orden clerical, usurpando lo que la palabra bendita del Señor dice. Pero aquí está la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Otro de esos grandes misterios, hermanos del Evangelio, que realmente nosotros debemos estar tan agradecidos, y es que no siendo nadie, excluidos completamente, advenedizos, sin herencia, hermanos, en el plan de Dios, Él nos incluyó. Amén. La religión judía era excluyente, pero mi Cristo nos ha incluido. Y ahora somos de los dos un solo pueblo. Y eso lo vemos claramente allá en Efesios capítulo 1. El verso 8, para que nos demos cuenta quiénes somos nosotros en esta noche. ¿Por qué estamos aquí, sentados escuchando
la bendita y eterna palabra del Señor. Y dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Que sigue diciendo, dándonos a conocer, oiga, dándonos a conocer el misterio. Habla de misterio. Sabemos que misterio es lo que está, ¿qué? Oculto. Misterio es lo inexplicable. Pero en esta noche ya no está oculto. En esta noche ya no es inexplicable. En esta noche ya ese misterio tiene una revelación. Ya ese misterio tiene una explicación. Y sigue diciendo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Oiga esa expresión. ¿Qué quiere decir la palabra beneplácito? Por su bondad, por su arrojo de amor, porque se congració, amén, con nosotros. Él tuvo ese beneplácito, tuvo a bien, hermanos. Es una que empatía. Mire todos los sinónimos que esta palabra beneplácito arroja, el cual se había propuesto en sí mismo. Les había prometido por ahí hace ya un buen rato que íbamos a estudiar sobre lo que, de acuerdo al eslogan que la iglesia tuvo el año antepasado, raíz y linaje. Hermano, y eso uno ve que realmente hay cosas que Dios a través de la historia ha hecho con el fin de manifestarse a nosotros. Y cuando yo, ahora que estoy estudiando esa temática, raíz y linaje, realmente me admiro todo lo que el Señor ha hecho para que usted y yo seamos sus hijos, hechos de un solo linaje. Su sangre preciosa que en la cruz del Calvario ha sido, ¿qué? Derramada. Amén. Si nosotros nos acogiéramos a todo esto, la enseñanza, créame, hermano, de que evitaríamos tantos problemas, tantas cosas que a diario se nos presentan. Vivíamos siempre en esa dimensión del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, observemos, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y está hablando de lo que es la dispensación de la gracia. Porque estamos precisamente en esa dispensación. Y el verso 10 dice, de reunir, verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Verso 11, en Él, oiga eso, ¿en quién? ¿En quién? En Cristo. ¿A través de qué? Del conocimiento del Evangelio, habiendo sido predestinados. Ese es otro misterio, que desde antes de la fundación, creación, desde antes de que Él dijo, hágase y fue hecho, ya Él nos tenía que, hermanos, en mente, en pensamiento. Amén. Ya nos tenía prácticamente registrados. Ojos verdes, azules, negros, negritos, blancos, bajitos, gorditos, chaparritos, feitos, bonitos, pero hoy rasgaditos, amarillitos y todo eso. Ya todo eso. ¿Por qué? Porque ese amor inescrutable es para todo el mundo. ¿Cuánto damos gloria al Señor?
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, si siguiésemos en esta noche hablando de misterios, como dijimos hace un momento, aquí nos quedaríamos. Pero hay algo muy importante, y es el poder del evangelio, la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso, el Señor Jesucristo fue claro cuando dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad, estudiad, analizar. Amén. Esta semana, el martes, estaba escuchando la enseñanza. Allá creo que es en Primera de Pedro, de donde se habla de esa escala y dice el conocimiento, dominio propio. Y realmente ahí se quedó bastante rato en lo que es el dominio propio, que se adquiere es a través del conocimiento. Dejamos de ser como tan problemáticos, dejamos de ser tan llevados de pareceres, hermanos, cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Cuando no hay conocimiento de la palabra de Dios, hermano, esto se vuelve un fandango. Real, eso se vuelve un fandango. Pero cuando hay conocimiento de la palabra de Dios, entonces hay ¿qué? Dominio propio. Hay dominio propio. Y eso nos conduce, hermanos, a tener muy buenos hábitos. Amén. A no estar ociosos, sino estar metidos cada día en la presencia del Señor. Y hay la importancia de escudriñar las escrituras, la palabra. Llegará un momento, vea, hermanos, hay una profecía, y esa la encontramos en Amós 8, 11, 13. Amós 8, 11, 13. Ojo con esto. Una profecía tremenda, hermanos. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor. Vienen días, dice Jehová el Señor. ¿Eso está para qué? Para el futuro. En los cuales se enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de qué? De oír la palabra de Jehová. Amén. Ahora nosotros tenemos abundancia. Hay mucha abundancia de palabra. Hay mucha abundancia de palabra. Hay mucha abundancia de pan de vida. Hay mucha abundancia de agua. Pero hermanos, muy poquitos están hambrientos, aún en el mismo seno de la iglesia. En estos días estaba en un culto de jóvenes aquí. Y siempre ha habido una buena costumbre hasta hace mucho tiempo de desearnos la bendición, ¿cierto? De desear la bendición con un versículo. Entonces, el que está presidiendo comienza, vamos a decir, yo digo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le deseo la bendición al hermano Rupertino, que no quiero meterme en líos. Le deseo la bendición del hermano Rupertino. Entonces el hermano Rupertino se coloca en pie. Y la Biblia tiene, creo que alrededor de 32,000 de versículos, 32,000. Y el más cortico de los versículos de la Biblia es: Jesús lloró. Y ni siquiera le dio por llorar. Y eso realmente duele. Para uno como pastor duele.
¿Y en cuántas ocasiones, hermanos, cuál fue el título, el referente de la enseñanza pasada? Y ahí se está cumpliendo. Tienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. Entonces, nos está colocando al nivel, hermanos, nos está colocando al nivel de quiénes, de quiénes, de los de afuera. Y eso que en muchas ocasiones, vea, y ahí está de testigo mi esposa, ahí está de testigo. Es muy difícil que yo no me quede sin evangelizar a alguien en el taxi y emprendo diálogo. Y a veces resulto yo siendo hasta evangelizado. Y comenzamos a dialogar. Taxistas, conocedores de la palabra, lectores de la palabra. ¿Ah? Y ahora encontramos un fenómeno. Y es que la Biblia la dejan por ahí en cualquier lugar. La dejan por ahí, y le dije al hermano, vea, ¿sabe qué, hermano? Embórrateme esa Biblia, llévela para arriba y a ver qué va a hacer el dueño. Las dejan por ahí en cualquier lugar. ¿Sí ve? Y eso, hermanos, es peligrosísimo. Llegará ese momento en que la gente estará tocando las puertas de nuestro templo y no hay quien se las abra, hermanos, porque la iglesia ha sido ¿qué? Levantada. Porque la iglesia ha sido trasladada. Amén. Y sigue diciendo claramente, si no de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Mucho creyente que se quedará, estará tocando puertas de nuestros templos, uniéndose a los inconversos, a los impíos. Oh, cómo me quedé. Oh, Señor, ten misericordia de mí. Permíteme, Señor, si quiero agarrarme de tus sandalias para irme contigo. Ya no hay nada. Después de leche derramada, ¿qué dice? ¿Para qué? Llorar. ¿Para qué llorar? Es el momento. Debemos convertirnos en estudiantes de la palabra. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Por lo tanto, hay algunas sugerencias que debemos tomar en cuenta para nuestro aprovechamiento espiritual y recibir la bendición que el Señor Jesucristo tiene para nosotros que somos sus hijos. El Evangelio es potencia. El Evangelio es poder. Y Él sigue obrando. Amén. Él sigue obrando. Es una bendición. Hermanos, es una bendición que a pesar de la situación que se está viviendo moral y espiritualmente, aún todavía hay almas que están haciendo fila para ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Que hay parejas que han estado viviendo en unión libre y están organizando sus papeleos, su documentación. Amén. Porque quieren solucionar, arreglar sus vidas y ser bautizados en el nombre del Señor. Mientras que muchos que están dentro están jalando para afuera. Para afuera. Señor, este es refugio. Allá estábamos leyendo el Salmo, ¿qué? El Salmo 61. Allí hay una promesa, hermano, realmente maravillosa para cada uno de nosotros, la manera como el salmista hace aprovechamiento de esas promesas maravillosas. Yo habitaré
en tu tabernáculo para siempre. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la sombra o bajo la cubierta de tus alas. Hermano joven, hermana, aquí estamos seguros. Aquí estamos seguros, porque estamos bajo la cubierta de ¿quién? De nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, crecemos por medio de la palabra de Dios. ¿Quiere usted tener crecimiento? Estudie la palabra. Estudie. Lo que usted no entienda, hermanos, en la iglesia hay hermanos, hay hermanas entendidos. Está el pastor, miembro de la junta, están predicadores. Sobre todo está la unción del Espíritu Santo de Dios, que nos enseña a entender su palabra. Pero es necesario, hermanos, es necesario que se cumpla en nosotros lo que está diciendo Primera de Pedro capítulo 2, versos 2 y 3. Desear, allá en pantalla, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es lo que un recién nacidito, cuando logra sentir ya que lo organizan, lo bañan, lo limpian y la mamá lo lleva para que tenga el calorcito de ella en su seno? ¿Qué es lo que él comienza a estar rebrujando? ¿Ah? ¿Qué es lo primero? No se avergüencen. A querer tomar leche en tutuma y cuero. ¿Ah? Y eso satisface a la madre. Amén. Y él está succionando, él está buscando. Por eso dice, desead como niños recién nacidos. Así como el niño recién nacido desea la leche de su madre, entendiendo, y está comprobado por los especialistas, que la leche materna protege prácticamente a un 100% al niño de cualquier de cualquier enfermedad, de cualquier virosis. ¿Sí ve? Hablando de esa leche. Ahora se habla ya de la leche espiritual, que es la palabra no adulterada. Ahí hay muchos evangelios. Realmente hay una cantidad de evangelios y nosotros debemos de tener mucho cuidado al respecto, porque están surgiendo a cada momento, hermanos, pero este es el evangelio puro. Este es el evangelio sano. Y dice, la leche espiritual no adulterada, ¿para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Por ejemplo, y uno se admira, los predicadores que en la iglesia hoy se están levantando. Y prácticamente esa metodología siempre es la que yo he utilizado casi en todo mi tiempo. Es la metodología de los referentes, de los puntos, el punto 1, el punto 2, el punto 3, porque de esa manera nos vamos edificando. ¿Sí me estoy haciendo entender? Por ejemplo, acá hablando de la palabra de Dios, único medio para crecer espiritualmente, tenemos el punto 1, crecemos por medio de la palabra de Dios. Y tenemos entonces allí el aval de la Escritura: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Un segundo punto,
el cristiano es reengendrado y renacido por la palabra de Dios. Entonces esto, hermanos, nos va capacitando, nos va enseñando. Amén. Esos reverentes. Allá cuando hablamos, en el primer punto dice que el cristiano carece por alimentarse de la palabra. Amén. La unidad del Espíritu en el creyente es el producto de un eminente conocimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos metemos, nos sumergimos, porque los que por la gracia del Señor Él nos ha dado la oportunidad de predicar y de ser pastores, ser sus siervos, nosotros no hemos creído, yo no creí para ser pastor, yo creí porque me presentaron el plan de salvación. Creí para ser salvo. Pero eso sí, desde antes, siendo simpatizante, yo por ahí tengo todavía los cuadernitos con las noticas, escuchando al presidente de la juventud de la época, tipo 1972, 1973, eso tiene por ahí como 50 años. Los cuadernitos, por ahí están todos amarillentos, pero ahí los tengo. ¿Por qué? Porque ahí está lo que llamamos el registro homilético de lo que escuchaba y otras cosas que también enseñaba. Entonces es muy importante, y para esta época se carece a través de la palabra, porque el oír, ¿qué? O la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, el cristiano es reengendrado y renacido por la palabra. Amén. Dice la palabra de Dios, es la simiente. La palabra de Dios es la simiente. Amén. Que puesta, hablemoslo de una manera más bien figurativa, en la matriz de la iglesia, da hijos sanos y fuertes espiritualmente. Por eso el hermano Arnold decía, denúncielo. ¿Para qué? ¿Qué hay que denunciar? El pecado. Hay que denunciar el pecado y anunciar el evangelio, para que aquellas almas que a quienes se les ha sembrado la palabra, ellas entonces puedan crecer en el seno mismo de la iglesia. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Y haya hijos sanos y fuertes espiritualmente. Que no haya comezón de oír, porque ahí es donde radica otros los problemas tremendos. Y hay quienes tienen comezón de oír. Por eso yo siempre, por general, no soy muy amante de que los hermanos estén de congregación en congregación, de iglesia en iglesia. Ah, no, que este domingo me voy para tal parte, que este otro domingo me voy para tal parte, que este otro domingo me voy para tal parte. No, es que al pastor lo que le interesa es que traiga sobre el alfolí. No me dice, no, no es así. No. Y entonces se lo pasan mariposeando por toda parte. Y por eso es que no sé qué edifica. Por eso es que no se edifica. Porque oye una cosa allá y oye, pero que es el mismo. Sí, Señor. Pero es que es muy importante fundamentarnos en la palabra. Y ese fue el problema que nos presentó la pandemia con las redes virtuales. Eso, mejor dicho, no comenzaban a meter el dedo por aquí, este sí y este no, y este sí, y este sí, y este grita más, y este. Cuando terminaba ya, por ahí 10 o 11 de la noche, no había escuchado nada, porque todo el tiempo lo pasó, ¿qué? Mariposeando, buscando mensajes, buscando predicadores, buscando predicaciones. ¿Sí ve?
Entonces miremos, hermanos, que somos reengendrados y renacidos por la palabra, siendo reengendrados por la palabra de Dios. Ya tuvimos un engendramiento natural cuando un esperma y un óvulo se unieron para formar ¿qué? Una criatura, un niño. Ahora, en estos tiempos, la palabra de Dios está, hermanos, reengendrando en el seno de la iglesia nuevas criaturas que alabemos y glorifiquemos al Señor en espíritu y en verdad. Y luego en Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Por qué estamos aquí? Hermanos, porque Él de su voluntad nos ha hecho nacer de la palabra de Dios. ¿Y eso nos lleva a qué? Nos lleva a estudiar lo que es el nuevo nacimiento. Eso es largo. Y es una enseñanza que hay que sacarle el tiempo sobre el nuevo nacimiento. Pero el Señor fue claro cuando dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua es nacer de la palabra, porque la palabra es la que purifica. Amén. La palabra es la que purifica. A eso le agregamos un sujeto natural que es las aguas del bautismo. Y nacer del Espíritu, hermanos, es nacer de quién? Nacer de Dios. Porque el que nace de Dios, ¿qué? No practica el pecado. No me voy a ir hasta las 9 de la noche como hice 8 días para que dentro de 8 días me vengan más. Amén. Dios les bendiga y la paz del Señor sea con cada uno.